De este partido tan importante, el superclásico del fútbol chileno. Hemos trabajado durante más de 3 semanas todas las instituciones responsables de generar las condiciones adecuadas para que este partido se desarrolle de manera adecuada. Se trabajó con Carabineros a través de OS-13 y los servicios especializados, con el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos del Ministerio de Seguridad, con la Seremi de Seguridad, por supuesto con el club organizador y con todas las instituciones a objeto de verificar todos y cada uno de los componentes de seguridad de este partido. En ese contexto es que se desarrolló una jornada que partió antes de las 10 de la mañana con los cortes de tránsito respectivos. Se dispuso más de 500 guardias de seguridad privados para verificar las condiciones de seguridad al interior del estadio. Se dispusieron 3 anillos perimetrales de control en las inmediaciones del estadio y, como siempre, Carabineros dispone de un 4.º anillo, además con el propósito de verificar las condiciones de seguridad desde los lugares desde los cuales las hinchadas se desplazan hacia el estadio. Coordinamos con el Directorio de Transporte Público Metropolitano para verificar las condiciones de seguridad de los buses. Hicimos lo propio en la coordinación con Metro. Se dispuso un reforzamiento del transporte público de superficie de 5 a 6 de la tarde con el propósito de generar una evacuación oportuna, de manera que se trabajó activamente en todas las variables de seguridad, que incluyeron 64 puntos de control con detectores de metales, un amplio servicio de control de televigilancia, incluido control biométrico, con el propósito de que tuviéramos una jornada tranquila. Sin embargo, a pesar de que ustedes han podido constatar, la jornada se desarrolló sin incidentes, tenemos un grave y lamentable hecho que lamentar. Un ciudadano de nacionalidad chilena, de 31 años de edad, un barrista, pocos minutos antes del inicio del partido, intentó, en una conducta que estimamos temeraria y que hemos pedido reiteradamente a las hinchadas que no realicen, intentó cambiar de ubicación dentro del estadio, desplazándose por una cornisa ubicada a eso de los 3 metros, 3,50 metros de altura, e intentó desplazarse prácticamente por sobre unos cables, y en virtud de aquello se resbaló, cayó, quedó herido. Se dispuso de inmediato que una de las 5 ambulancias dispuestas para acompañar cualquier contingencia le brindó atención médica inmediata y fue trasladado al hospital de la Florida, y con posterioridad, después de múltiples esfuerzos del equipo médico de reanimación, finalmente este joven fallece. Por supuesto, queremos expresar nuestras condolencias a la familia, a los amigos de este ciudadano, de este barrista, que fallece en estas lamentables circunstancias. Queremos reiterar, porque lo hemos dicho en innumerables oportunidades, todos los esfuerzos institucionales que hacemos para resguardar la seguridad y para generar las condiciones para un evento de estas características tiene que ir acompañado de una conducta de responsabilidad y de autocuidado de las personas, y en este caso en particular, sin perjuicio que por supuesto hay una investigación exhaustiva para determinar el detalle de las circunstancias en que esto ocurrió. Se trata de una persona que intentó desplazarse por un lugar no habilitado, subiendo a una cornisa y desplazándose por una zona que a todas luces no permitía de modo alguno el desplazamiento, ni siquiera el sostenerse de manera adecuada en el lugar. Se constituyó de inmediato el fiscal, que está aquí presente y que, como en todos estos partidos, siempre además participa de todo el proceso para verificar la eventual
comisión de un delito o para consignar todos los elementos que sean necesarios desde el punto de vista del rol del Ministerio Público. Y una vez que ocurrió este hecho, se constituyó de inmediato un comité de crisis en el estadio en que participaron todas las instituciones que señalé: club organizador, club visitante, Carabineros, DOPEM, que es el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos del Ministerio de Seguridad, la delegación presidencial, con el propósito de verificar los cursos a seguir, y finalmente se determinó, por supuesto, en el primer minuto, aislar el sitio del suceso, verificar minuto a minuto las condiciones de esta persona, y con posterioridad se constituyó el fiscal con el propósito de ya dar las instrucciones que correspondan, a las cuales se va a referir el propio fiscal. ¿Se pudo suspender el partido, delegado? ¿Se pudo suspender el partido? Perdón un segundo. Allá y allá, si les parece. Preguntarle, delegado, por la responsabilidad del equipo organizador en una imagen que esto de entrar por los textos del estadio que se repite en varios sectores. ¿Hay ahí, más allá de la responsabilidad de cada persona de su ¿hay ahí una responsabilidad que se puede entregar de ahora en adelante en la institución? Bueno, por supuesto que en situaciones tan lamentables como esta, se tienen que determinar con detalle todas las circunstancias que generan una situación tan lamentable, y en ese proceso, por supuesto, hay que determinar si hay responsabilidades o del club organizador o si hay condiciones físicas del estadio que de algún modo no han contribuido de manera adecuada a resguardar la seguridad. Eso es materia de investigación. Este fenómeno de trasladarse desde un punto del estadio hacia otro, cuestión que ocurre aquí, ocurre en el Estadio Nacional, y que es una conducta que hemos procurado evitar por todos los medios. En el caso particular del Estadio Monumental ha implicado justamente cortar unas vigas que son las que posibilitaban estos traslados. Sin embargo, en este caso ya incluso se ha intentado traspasar a través de unos cables, y eso es lo que va a tener que determinarse a través de la investigación, si hay responsabilidades institucionales más allá de la responsabilidad de quien incurre en esta conducta. Delegado, ¿se pensó suspender el partido? ¿Se pudo haber suspendido el partido? ¿Se meritó de parte de las autoridades? Bueno, de inmediato, conocido del fallecimiento de esta persona, por supuesto, se hace un análisis riguroso de todas las medidas que corresponde tomar, y adicionalmente se monitorea todo el contexto de funcionamiento del estadio, de la hinchada y de todos los fenómenos aledaños. Y en este contexto, el comité de crisis, efectivamente, una de todas las cursos de acción que se evalúan es la de eventualmente suspender el partido. Sin embargo, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, la suspensión de un partido tiene algunos requisitos obligatorios establecidos por la ley. Uno de ellos es que haya una alteración grave del orden público, y el segundo de ellos es que efectivamente la evaluación técnica de la operación policial para tomar una medida de este tipo efectivamente lo justifique, y en este caso en particular hicimos una evaluación rigurosa. Hay un análisis técnico operativo de Carabineros que estaba representado más por su Estado Mayor, por la Jefatura de Zona Metropolitana, y se determinó que efectivamente no era aconsejable la suspensión del partido. Y como usted... Soy fiscal de la Zona Metropolitana Oriente, me encontraba constituido el día de hoy en el estadio, como dispone la ley, deben ser los estadios, en partidos de alta convocatoria tiene que haber un fiscal del Ministerio Público presente. Eso hoy día sirvió para, una vez que se recibió la noticia respecto de este lamentable hecho, dispusimos de inmediato la instrucción de las diligencias investigativas, fundamentalmente que se constituyera en el lugar personal de OS9, Carabineros y la OCAR. El sitio del suceso fue visitado, efectivamente verificamos el lugar concreto y exacto donde ocurrieron los hechos, y podemos establecer que efectivamente, como ha dicho el delegado, se trata de una persona que imprudentemente caminó por la cornisa de uno de los sectores del sector sur del estadio, cayendo al vacío, producto de lo cual sufrió severas lesiones en su cabeza, que desencadenaron posteriormente su muerte en un centro asistencial de acá de la Comuna de La Florida. Eso. Gracias. Muchas gracias. Delegado, por favor, una pregunta más. Delegado, es segunda vez que no se suspende un partido por un fallecido. Recordemos lo que pasó justamente acá. Usted dice que no estaban tampoco las condiciones para que se suspendiera. ¿Por
¿Por qué pasa por segunda vez? Bueno, tal como dije, la suspensión de un partido tiene que realizarse de acuerdo a la ley. Y la ley es taxativa, es rigurosa respecto de cuáles son las condiciones en que tiene que determinarse la suspensión de un partido. Y son dos requisitos copulativos. Tienen que concurrir ambos requisitos de manera conjunta. Uno de ellos es que haya una grave alteración del orden público. Y quiero reiterar, acá este partido se desarrolló conforme a la planificación, a los distintos anillos de seguridad, a todos los controles establecidos, al control con detectores de metales, al control biométrico, a las cámaras de televigilancia. Ustedes pudieron ver, incluso tuvimos una cantidad muy reducida de personas que lograron traspasar alguna bengala o algún elemento de esa naturaleza, de manera que la planificación en general da cuenta de que aquí no ha habido una grave alteración del orden público. El segundo requisito es un análisis técnico de parte de Carabineros con el propósito de determinar que la operación policial de una suspensión efectivamente garantice mayores niveles de seguridad que si no se suspendiera. En este caso, ambos requisitos copulativos no se cumplían, razón por la cual lo que es importante destacar es que, producido y constatado este hecho, se instala de inmediato un comité de crisis con todas las instituciones. Se consulta expresamente respecto de la posibilidad de suspender. Se hace un análisis detallado desde el punto de vista técnico de operación policial y de las circunstancias íntegras del hecho, considerando el comportamiento al interior del estadio, en las inmediaciones del estadio, en toda el área. Y a partir de eso se toma una decisión evaluada, analizada y discutida en orden a que no concurrían los requisitos legales y no era aconsejable la suspensión del partido. Y vamos a continuar trabajando activamente para resguardar la seguridad en los eventos deportivos y para tomar todas las acciones que nos permita la ley. Y quiero reiterar que junto con el rol que nos corresponde a nosotros institucionalmente, es muy importante, probablemente lo más importante, contar con la colaboración, con la responsabilidad, con el autocuidado de cada uno de los hinchas que concurren a un recinto deportivo, con el propósito de que no tengamos nunca más que lamentar un hecho de esta naturaleza. Muchas gracias.